Queremos encontrar la ecuación de una superficie cuádrica a partir de ciertos datos del gráfico. Hoy te muestro 3 estrategias para encarar este problema usando distancias, puntos y trazas. Te dejo un repasito de algunas cosas importantes que ya vimos en videos anteriores y que hoy juegan fuerte. Cualquier ecuación puede escribirse de muchas maneras distintas. Para observar información del gráfico en la ecuación, igualamos las ecuaciones de todas las superficies cuádricas a 1, excepto el cono doble y los paraboloides, que igualamos a 0. Una combinación de signos y potencias en las variables x y z determina cuál es el eje de simetría del gráfico. Además, hay coeficientes, números que acompañan a las variables, idealmente dividiendo. Entonces, encontrar la ecuación se traduce en encontrar la combinación correcta de signos y potencias y además el valor de los coeficientes. Las superficies tienen un centro o bien un vértice alrededor del cual se desarrollan. Puede estar ubicado en cualquier lugar del espacio y las estrategias que vemos hoy para hallar la ecuación pueden aplicarse para superficies centradas en cualquier punto. Pero hoy vamos a trabajar exclusivamente con centro en el origen de coordenadas, el punto 0, 0, 0, para enfocarnos en detalles más importantes del gráfico. Por último, acá en el repaso, podemos obtener una traza de una superficie intersectando esa superficie con algún plano. Por lo general, alguno de los 3 planos coordenados. El resultado de una traza puede ser, entre otras cosas, una de las 4 curvas cónicas. Todas estas ideas previas podés conocerlas a fondo navegando en la lista de geometría de mi canal. Si ya dominás estos temas, agárrate porque despegamos. ¿Cómo encontrar la ecuación de una superficie a partir de su gráfico? Estrategia número 1. Algunas distancias en el gráfico son coeficientes en la ecuación. Sí, en las ecuaciones de las superficies cuádricas, los números que acompañan a las variables, o sea los coeficientes, representan distancias en el gráfico. Si conozco estas distancias, puedo colocarlas en la ecuación. Y ya. Esto funciona muy bien en algunas superficies, no tan bien en otras. En el elipsoide funciona bárbaro. Los denominadores debajo de cada variable indican la distancia al cuadrado, ojo, desde el centro hasta la superficie, en la dirección de los 3 ejes, desde el centro en dirección del eje X, desde el centro en la dirección del eje Y, desde el centro en la dirección de Z. Si estas distancias valen, por ejemplo, 2, 3 y 4, los denominadores en la ecuación son 2, 3 y 4. Todos al cuadrado, ojo, y cada uno en el eje o en la variable que le corresponde. Si te gusta más, podés operar las potencias. La esfera es un caso particular del elipsoide, donde las 3 distancias en la dirección de X y Z son iguales. A esta distancia le llamamos radio. Y si conozco el radio, tengo la ecuación. En el cono doble, la variable que tenga signo distinto indica el eje de simetría. Desde el centro, el denominador del eje de simetría sin el cuadrado indica la distancia hacia esta traza, que puede ser una elipse o una circunferencia. En esa traza, la distancia desde el centro en la dirección de X hasta la superficie es el denominador de X al cuadrado. Y la distancia en Y es el denominador en Y al cuadrado. Por pura simetría, estas distancias están duplicadas hacia el otro lado del centro. En este ejemplo, para ponerlo más divertido, reubicamos los ejes coordenados de esta otra manera. Las distancias son 2, 3 y 4. Yo lo primero que coloco en la ecuación es el signo del eje de simetría de la superficie. En este caso es el eje Y, que entonces lleva signo negativo en la ecuación. Las otras variables tienen signo distinto al eje de simetría. Luego coloco las distancias en su lugar
Para el eje Y, la distancia es 4, para X es 3, para Z es 2 y listo. Pero además, si multiplico por -1 a ambos lados de la ecuación, puedo obtener una versión equivalente con signos opuestos. Dos ecuaciones válidas para el mismo gráfico. En la ecuación del paraboloide elíptico, o circular si es de revolución, igualada a 0, la variable sin cuadrado indica el eje de simetría. Similar al cono, el denominador del eje de simetría muestra la distancia desde el vértice hacia una traza en el plano formado por los otros dos ejes, que igual que el cono puede ser una elipse o una circunferencia. En esa traza, los otros dos denominadores, que en este ejemplo son los de X e Y, indican las distancias desde el centro de esa traza hasta la superficie, en la dirección de esos ejes. Entonces, conociendo el valor de las distancias, los voy colocando en la ecuación en la variable que le corresponde a cada distancia. Pero además, en la ecuación del paraboloide elíptico, reconocemos el eje de simetría en la variable que no tiene cuadrado. Ok, eso es fácil. Pero el signo de esa variable, que puede ser igual o distinto a los signos de las otras dos variables, indica si la superficie se desarrolla hacia los valores positivos de ese eje o hacia los valores negativos. Si sonríe o si está triste. En este caso, el signo negativo indica que la superficie se desarrolla hacia los valores positivos del eje de simetría. Digamos que sonríe, ¿ok? Bueno, mira esto. Al igual que el cono, puedo multiplicar la ecuación de un paraboloide por -1 y obtener una versión equivalente igual de válida e igual de bonita que la anterior. Eso sí, en esta versión de la ecuación, el gráfico queda desarrollado en el mismo sentido que el signo de la ecuación. Pero todavía se pone más divertido, porque el paraboloide elíptico puede desarrollarse también hacia los valores negativos del eje de simetría. O sea, estaría triste. Con las distancias ya sabemos qué hacer, pero ¿cómo quedan los signos en la ecuación? Comparado con el ejemplo anterior, solo cambia el signo del eje de simetría. Comparado con la segunda ecuación del ejemplo anterior, la que obtuve multiplicando por -1. Por supuesto que también puedo multiplicar por -1 esta ecuación del segundo ejemplo, obtener una versión equivalente, pero con todos los signos opuestos, que al mismo tiempo es idéntica a la primera ecuación del paraboloide contento, pero con la única diferencia del signo en el eje de simetría. Uff, pasemos en limpio el problema de los signos del paraboloide y busquemos una solución pacífica, una manera de conectar de una vez y para siempre los signos de la ecuación con la sonrisa de la figura. En la ecuación del paraboloide, los signos de las variables que no son eje de simetría, o sea, las variables que sí tienen cuadrados, siempre son iguales entre sí. Pueden ser los dos positivos o los dos negativos, pero iguales. El signo de la otra variable, el eje de simetría, puede ser igual o puede ser distinto. Si los tres signos son iguales, el paraboloide se desarrolla hacia los valores negativos de su eje de simetría. En cambio, si el signo del eje es distinto, se desarrolla hacia los valores positivos. ¡Tremendo! En el hiperboloide de una hoja, reconocemos el eje de simetría en la variable con signo negativo. Los denominadores de las variables positivas indican las distancias al cuadrado desde el centro de la figura hacia la superficie en la dirección de los otros dos ejes. O lo que es lo mismo, las medidas de esta traza de la cintura, que puede ser una elipse o bien una circunferencia. Pero el denominador del eje de simetría
no representa ninguna distancia que pueda observarse a simple vista en el gráfico. Para calcular ese valor vamos a necesitar otro plan. Hoy vamos a ver otras dos estrategias que no dependen de estas distancias. Pero por ahora, con los ejes reordenados, ponele que de esta manera, y con estos valores de distancias, en el gráfico el eje de simetría es X, así que en la ecuación X carga el signo negativo, quedando Y, Z positivos. Coloco la distancia en Y, la distancia en Z, pero lo dicho, no conozco el coeficiente de X, el eje de simetría, porque no es una distancia observable en el gráfico. Y en el hiperboloide de 2 hojas, lo mismo, y peor. Reconocemos el eje de simetría en la variable con signo positivo, y su denominador indica la distancia al cuadrado desde el centro hasta estos dos vértices, hacia un lado y hacia el otro sobre el eje de simetría. Pero los otros denominadores no representan distancias que puedan observarse en el gráfico. Entonces los calculamos de alguna otra manera. Como mucho, si conozco esta distancia desde el centro hasta un vértice, puedo colocarla en la ecuación en el eje que corresponda. Pero nada más. En el cilindro de elipse, los denominadores representan las distancias desde el centro de esta elipse hasta la superficie, en la dirección de los dos ejes que forman el plano de esa elipse, de cualquiera de esas elipses, porque son infinitas, idénticas. Por ejemplo, este cilindro está formado por elipses ubicadas en el plano IZ. Así que la ecuación va a tener solo IZ. X es el eje de simetría, por lo tanto no forma parte de la ecuación. Luego coloco las distancias donde corresponden, el 2 en Z, el 3 en Y y listo. Lo mismo vale para el cilindro de circunferencia, que es un caso particular del cilindro de elipse. En la ecuación del cilindro de hipérbola, uno de los denominadores indica la distancia desde el centro de cualquiera de estas infinitas hipérbolas hasta la superficie, en la dirección de ese eje. Pero el otro denominador es difícil de observar en el gráfico. Miremos una de estas hipérbolas y hagamos un poco de repaso de cónicas. En la hipérbola, uno de los denominadores indica distancias hasta vértices reales. Vértices que son puntos del gráfico. Pero el otro denominador indica distancias hacia vértices imaginarios, que no son parte del gráfico. En la hipérbola, en dos dimensiones, por lo general graficamos tanto los vértices reales como los imaginarios. Pero de vuelta en el cilindro de hipérbola, es raro ver esos vértices en el gráfico. No se acostumbra. Se pueden calcular, pero por otros caminos. Y lo mismo pasa con el cilindro de parábola. Repasando un poco, la ecuación de la parábola se suele expresar de esta manera. Las dos variables en lados distintos de la ecuación, una de las dos variables sin cuadrado y un valor multiplicando a esa variable sin cuadrado. Valor que aquí le llamo 2p. 2p es un número cualquiera y puede pasar dividiendo hacia el otro lado. A esta nueva versión de 2p, cuando acompaña a la variable que sí tiene cuadrado, se acostumbra a llamarle a. Esta versión de la ecuación con a no tiene nada que podamos observar en el gráfico. No te la recomiendo ni para la parábola ni para el cilindro. Pero había que decirlo y se dijo. Volviendo a la versión de 2p, si observamos cualquiera de las infinitas parábolas idénticas que le dan forma al cilindro, estas parábolas se definen a partir de un punto llamado foco y una recta llamada directriz. La distancia entre el foco y la directriz es un valor que se acostumbra a llamar P. Y ese es el P que vemos en la ecuación multiplicado por 2. Como ves, ni el foco ni la directriz son parte del gráfico de la parábola ni comparten puntos con el gráfico. En el plano, por lo general, los graficamos, sí. Pero en el espacio, en el cilindro de parábola, no se acostumbra a graficarlos. Por lo tanto, lo normal es no conocer
esa distancia P en el gráfico del cilindro de parábola. Podemos calcular la ecuación de este cilindro por otros métodos. Ya te muestro algunos, pero antes me queda mencionar qué pasa con las distancias, los signos y los coeficientes del paraboloide hiperbólico. Aplicar esta estrategia a este paraboloide es posible, pero es mal plan. Leer las distancias del gráfico no es difícil, pero leer los signos correctos es otro tema. Mirá, la relación entre sus coeficientes nos habla de una distancia que va, por un lado, desde el centro hacia esta hipérbola, que en el plano XY tiene como eje de simetría el eje Y. Con la misma distancia, pero desde el centro hacia el otro lado, llegamos a otra hipérbola de plano XY, pero con eje de simetría distinto a la hipérbola anterior. Los ejes de simetría de estas dos hipérbolas están relacionados a los signos de estas dos variables cuadradas. Pero además, el paraboloide puede sonreír o estar triste, como la parábola, lo cual determina el signo de esta variable sin cuadrado, que a su vez afecta la inclinación de estas dos hipérbolas. Y encima, la ecuación se puede multiplicar por -1 agregando el problema de signos que ya vimos y ya solucionamos para el paraboloide elíptico. Por todo esto, no te recomiendo construir la ecuación de un paraboloide hiperbólico por este método de leer distancias y signos desde el gráfico. Habría que ver las trazas con mucho detalle. Pero tranquilo, porque esa es justamente otra de las estrategias de hoy. Pero antes, vamos a aprender a usar puntos del gráfico. Quiero encontrar la ecuación de este hiperboloide de dos hojas. Está centrado en el origen y tiene como eje de simetría el eje X. Por lo tanto, la ecuación va a tener signo positivo en X, negativo en las otras dos variables. Solo me falta averiguar los coeficientes. Conozco 3 puntos. Los puntos de una superficie son muy útiles para encontrar su ecuación. Pueden indicar distancias importantes en el gráfico y también se pueden reemplazar en las variables de la ecuación. Aquí, por ejemplo, el punto A es importante. Me revela gratis la distancia que existe desde el centro de la superficie hasta estos vértices acá en la dirección de X. El eje de simetría son 2 unidades. Como ya vimos antes, ese valor 2 es el coeficiente en X. Los otros dos coeficientes de esta superficie sabemos que no pueden leerse del gráfico, así que vamos a echar mano de los otros 2 puntos que conocemos. Como son puntos de la superficie, puedo reemplazar sus coordenadas dentro de las variables. Aquí entra el punto B, que tiene 6 en X, y de paso opero 2 al cuadrado en el denominador. Luego sigue la coordenada 4 en Y, 0 en Z. Esto anula el coeficiente C y genera una ecuación que, operando un poco y despejando, permite encontrar el valor de b al cuadrado, que vale 2. O, si te gusta más, el valor de b, que es la raíz de 2. Aquí lo coloco en la ecuación del hiperboloide. De la misma manera, puedo reemplazar el otro punto, el punto C, de coordenadas 4, 0, 3. Aquí, además, ya conozco el coeficiente en Y, que vale 2. Lo uso. Aunque en este caso se anula cuando divide al 0. Y así generamos una nueva ecuación para despejar el último coeficiente, que operando un poco es c cuadrado igual a 3. O bien c igual raíz de 3. La ecuación del hiperboloide completa entonces es x cuadrado sobre 2 al cuadrado menos y al cuadrado sobre raíz de 2 al cuadrado menos z al cuadrado sobre raíz de 3 al cuadrado igual a 1. O bien, operando los coeficientes, queda 4 en x, 2 en y, 3 en z. Y listo, tengo la ecuación. En 2 minutos voy a volver a este ejemplo para mirarlo desde un punto de vista completamente distinto. El punto de vista de las trazas. La estrategia número 3.
usar trazas de la superficie. Mira esto. Esta es la ecuación y el gráfico de un paraboloide hiperbólico, con vértice en el origen de coordenadas y eje de simetría en el eje Z. Estas son sus trazas con algunos planos coordenados. La traza con el plano YZ de ecuación x igual 0 se calcula reemplazando en la superficie la x por 0, lo cual elimina la variable x, pero deja intacta el resto de la ecuación, que en este caso es la ecuación de una parábola. Es esta parábola que nos sonríe desde el plano YZ. La traza con el plano XZ de ecuación y igual 0 se calcula reemplazando en el paraboloide la y por 0 y se obtiene otra parábola. Una parábola triste en el plano XZ. Ahora ponele que borro la ecuación original del paraboloide y te dejo como dato la información de estas dos trazas. ¿No podemos deducir la ecuación de la superficie original a partir de las ecuaciones de estas trazas? Claro que sí. A simple vista, sin cálculos, sabiendo que esas trazas eliminan una variable de la ecuación, pero dejan el resto de la ecuación intacta, entre las dos trazas puedo deducir perfectamente la ecuación original, que sería x al cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 más z sobre 16 igual 0. Esta idea es muy simple y funciona muy bien cuando conocemos trazas en planos que pasan por el centro o el vértice de la figura, ya que estas trazas anulan una de las variables en la ecuación de la superficie, pero dejan el resto de la ecuación intacta. El caso más típico es conocer trazas con planos coordenados de una superficie centrada en el origen de coordenadas. Ahora, volviendo al ejemplo anterior, el hiperboloide de dos hojas que ya le calculamos su ecuación usando puntos. Cambiemos el chip y con los mismos datos pensemos en trazas. Mira esto, algo en este punto B me llama la atención. En Z vale 0, ¿y a mí qué? Y es que entonces ese punto, como todos los puntos que tengan 0 en Z, está justo en el plano XY. El plano Z igual 0. El plano donde todos los puntos tienen 0 como valor de Z. Uno de los tres famosos planos coordenados. Sí, de hecho, el punto A también está en el plano XY. Lo mismo, por tener 0 en Z. Como esos dos puntos están en un plano importante, me hace pensar cuál es la traza de este hiperboloide en ese plano. La traza en XY es esta hipérbola que, por supuesto, pasa por los puntos A y B. Aquí la vemos en el plano donde estos puntos solo tienen dos coordenadas, porque no hay Z. Con estos datos tengo muy fácil calcular la ecuación de esta traza. Es una hipérbola en plano XY con eje de simetría en Y, así que en la ecuación tiene Y negativo. El coeficiente en X es igual a 2 y reemplazando el otro punto en la ecuación puedo despejar el coeficiente en Y. Ahora tengo la ecuación de la traza en XY. Con la mismísima lógica veo que el punto C tiene coordenada 0 en Y, lo mismo que el punto A. Por lo tanto, A y C son puntos en el plano Y igual 0, o bien el plano XZ, famoso plano coordenado donde todos los puntos tienen la coordenada Y igual a 0. ¿Y cuál es la traza del hiperboloide en ese plano XZ? Es esta otra hipérbola que pasa por estos dos puntos que en el plano solo tienen dos coordenadas, ya no tienen Y. La ecuación de esta traza se puede calcular igual que la anterior. ¿Te animás? Pone pausa, trata de calcularla.
Luego, dale play y comparamos resultados. Yo aquí, mientras tanto, voy colocando en la ecuación de la hipérbola el signo negativo en la variable z, porque veo que z es el eje de simetría, el coeficiente en x es 2, y el coeficiente en z lo puedo calcular reemplazando el otro punto. Así queda la ecuación de esta traza en xz. Pasando en limpio. A partir de 3 puntos, ahora tengo las ecuaciones de dos trazas en planos coordenados de una superficie centrada en el origen. Combinando las dos ecuaciones de las trazas, puedo reconstruir la ecuación del hiperboloide, que viene siendo x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 2 menos z cuadrado sobre 3 igual a 1. ¡Tremendo! Las trazas son el auténtico esqueleto de la superficie. Entender las trazas es entrar en la superficie. Las estrategias que vimos hoy no son las únicas, pero son las primeras a tener en cuenta para aprender a descifrar la ecuación. Si aprobás esta manera de aprender matemática, podés bancar esta locura dejando pulgar arriba, comentando y compartiendo. Y si te querés poner la 10 y me querés invitar a unas birras, te dejo unos links en la descripción para alegrarme el fin de semana.